Uno de los puntos de mayor relevancia al realizar tanto el proyecto como el informe final de tesis es el referido a la población y muestra. Y hay muchos conceptos y consideraciones que debes tomar en cuenta para realizar un correcto muestreo, para que la muestra pueda ser analizable y que estadísticamente luego no tengas observaciones. Y sobre todo esto vamos a hablar en este video. Así que te invito a quedarte hasta el final porque estoy seguro que en estos minutos vas a poder aprender información muy importante para el desarrollo de tu tesis. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Felipe Quevedo y hoy vamos a hablar sobre población y muestra, pero para adentrarnos en el tema, primero tenemos que referirnos a la mínima unidad, al elemento básico en todo este proceso de consulta o de análisis de un grupo de datos, que es una muestra al fin y al cabo. Y este elemento mínimo se llama unidad de análisis y tienes que saber cuál es la unidad de análisis. Por ejemplo, imaginemos que estás en Perú o que estás, no sé, en Chile o en un país cercano al Perú y te pesas en una balanza, ¿no? Y te dice, pues, que pesas 70 kilos. Entonces, ok, bueno, peso 70 kilos. Pero luego te vas a visitar a un familiar en Estados Unidos, y que es lo que me ha pasado hace poco, y veo una balanza y me subo a la balanza y la balanza decía 130 o algo así. Y yo dije, ¿qué es esto? Y es porque esa balanza estaba en libras, mientras que en Perú la unidad de medición es kilos. Entonces, un elemento fundamental para empezar este proceso es definir tu unidad de análisis. Inclusive, en algunas tesis te piden que detalles tu unidad de análisis. Por ejemplo, si vas a consultar a una población de estudiantes de un colegio, tu unidad de análisis serán personas. Pero si vas a revisar tipo los estados financieros de una empresa, tu unidad de análisis serán precisamente documentos o archivos o estados financieros o historias clínicas. Entonces, lo que tenemos que saber es cuál es la unidad de análisis para tu investigación. Dicho esto, pasamos al concepto macro, el de población, que es el conjunto de unidades de análisis que comparten una característica o varias características en común y que generalmente están situados en el lugar donde se va a hacer la investigación. Por ejemplo, los estudiantes de un colegio o, por ejemplo, información documentaria de determinada revista o determinado diario. Todo este conjunto de datos macro, el conjunto total de datos, es la población. Ahora, cuando esta población es pequeña, imaginemos 10 personas, y tú decides evaluar a estas 10 personas, 10 jefes, tú puedes hablar de que vas a trabajar con toda la población. Pero como en términos metodológicos siempre se tiene que trabajar con una muestra, pues ahí es donde se acuña el término de muestreo censal. No quiero entrar en mucho detalle al respecto, pero el muestreo censal es básicamente en metodología de investigación cuando consulto a la totalidad de la muestra, a la totalidad de la población como mi muestra. Entonces no hago ninguna extracción de una muestra, sino que todo ese grupo poblacional, toda esa población pasa a ser mi muestra. Eso se llama muestreo censal, pero bueno, ya lo vamos a hablar más adelante. Entonces, lo primero que tenemos que saber es qué es la población. Y de esa población yo voy a extraer a la muestra. La muestra siempre está comprendida dentro de la población. Para calcular el tamaño de la muestra, o sea, cuántos integrantes, cuántas unidades de análisis vas a extraer de la población, necesitamos estimar el número de elementos. Y eso se puede hacer de tres formas. En primer lugar, mediante fórmula estadística. Existen básicamente 4 fórmulas, ¿no? Fórmulas primero para población infinita. ¿Qué es una población infinita? No es que no tenga fin, ¿no? Sino que es muy grande, ¿no? O que desconocemos el número. Por ejemplo, pues la totalidad de enfermeras que hay en Chile. Pues no sé cuántas son. Para mí esa es una muestra infinita, una población infinita, porque desconozco el número real. Y cuando es población infinita tengo una fórmula, en el caso la variable principal sea cuantitativa o en caso sea cualitativa. Y cuando es una muestra que se va a extraer de una población finita, es decir, cuando conozco la totalidad de la población, tipo 240 profesores, y voy a extraer una muestra, entonces utilizo las fórmulas para población finita, donde tengo también para variable principal cuantitativa o para variable cualitativa. Hay un par de esas fórmulas, las vas a encontrar en internet o las puedes encontrar también en el curso de metodología de investigación en tesistotal.com. Pero bueno,
Ahí tenemos las fórmulas. Esa es la primera forma de calcular el tamaño de la muestra. Pero también hay una tabla que se llama Fisher-Alkin-Colton, que es una tabla donde hay equivalencias. Entonces, más o menos, si tú tienes una población de 500 personas y quieres trabajar con un error al 5%, o sea, con un nivel de confianza de 95%, entonces tienes que extraer tantas personas, ¿no? O tantas unidades de análisis. Si hay una población de 10.000, tanto. Entonces, es como una tablita. También es útil esta tabla. Y la otra es estimar el tamaño de manera arbitraria. Es decir, ok, es una población de 300, yo voy a consultar a 50. ¿Por qué? Porque yo como investigador decido que sean así arbitrariamente. No me da para evaluar a más ni menos 50. Y yo lo determino. También es válido, pero evidentemente tiene menos peso científico que utilizar una fórmula estadística o una tabla como Fisher-Alkin-Colton, pero igual es válido. Y luego viene la muestra que yo la voy a extraer de la población. Pero ¿cómo la extraigo? Ojo, ya sé cuál es la población, ya sé cuál es el tamaño de la muestra, y ese tamaño, evidentemente, esa cantidad de elementos va a componer mi muestra final. Pero ¿cómo la saco? La extraigo mediante un proceso que se llama muestreo. Y eso es algo que te van a preguntar. ¿Cuál fue el tipo de muestreo? Y hay muestreo probabilístico o muestreo no probabilístico. Imaginemos que somos 4 personas aquí. Y yo digo, les voy a dar un premio. Cada una tiene 25% de probabilidades de ganar el premio. Pero si yo decido, no, ¿sabes qué? Van a ser solo los del lado de acá porque los de aquí no me caen bien. Entonces ahí los de aquí tienen 0 y los de acá tienen 50 cada uno. Cuando yo otorgo o cuando los integrantes de la población tienen la misma probabilidad de ser elegidos, hablamos de un muestreo probabilístico. En este muestreo probabilístico encontramos el muestreo aleatorio, el muestreo estratificado, el muestreo por conglomerados. Pero cuando no todos los elementos tienen la misma posibilidad de ser elegidos para la muestra, hablamos de un muestreo no probabilístico. Por ejemplo, cuando es arbitrario. Y ahí tenemos el muestreo intencional, el muestreo por conveniencia, el muestreo por bola de nieve, que son tipos de muestreo no probabilístico. Entonces, yo debo saber cuál es el tamaño o cuál es mi población, cuál es el tamaño de muestra que voy a extraer, de qué forma o con qué muestreo he extraído y cuál es el grupo final que queda constituido como muestra. Entonces, ya teniendo la muestra, ahí yo puedo determinar, oye, esta muestra es representativa porque fue calculada mediante un proceso científico, con un tamaño a través de fórmula, con un muestreo probabilístico o alguno de los dos criterios. O, ¿sabes qué? Mi muestra es arbitraria y yo como investigador he decidido que sean 30 personas y punto. Y obviamente es válido, pero como te dije hace un momento, no tiene pues el rigor científico que quisiéramos y por ende los datos no son generalizables. ¿Qué significa que sean generalizables? Que lo que sucede en la muestra yo puedo asegurar que también va a suceder en la población. Estadística, ¿no? O sea, si yo hago una muestra para una encuesta electoral, yo digo, mira, tal candidato sacó 48%, tal candidato sacó 52%. Esto que pasa en la muestra, muy probablemente con un margen de error mínimo va a ocurrir también en toda la población. Eso significa generalizable o extrapolable, porque también es un término que por ahí me han comentado que no lo entendían muy bien. Pero cuando la muestra es intencional, no puedo asegurar porque no he seguido el rigor científico, pero también es válido. Entonces, es importante que conozcas esos términos. Ese es el proceso que tenemos que seguir. Básicamente hay 5 elementos que conocer y que identificar claramente. La unidad de análisis, ¿no? La unidad básica, la población, el tamaño de la muestra que vas a extraer, el muestreo, que es la forma como la has extraído, y la muestra, que es el grupo definitivo al cual vas a evaluar. ¿A quién evalúas? ¿De quién obtienes los datos? ¿A quién analizas? A la muestra. Pero a veces la muestra es igual que la población, sí, cuando hay muestreo censal, efectivamente, pero siempre nos vamos a dirigir a una muestra y es a ellos a quienes les vas a hacer tu análisis estadístico. Claramente, esto aplica en un 99.9% para investigaciones de enfoque cuantitativo, porque las de enfoque cualitativo no les interesa mucho la generalización, sino la profundización del análisis a un grupo que no necesariamente es representativo, que pueden ser 2 o 3 personas, pero sus objetivos son otros, ¿no? Su naturaleza con investigación es diferente. Entonces, dicho esto, espero que esta información te haya sido útil. Te invito a seguirme en las distintas redes sociales. En Instagram, en Facebook, en TikTok, creamos contenido a veces distinto, con un tiempo diferente para que sea más práctico
poder ir viéndolo, así que por ahí que te invito a dar una vuelta por las redes y ver que ahí hay información que estoy seguro puede ser muy valiosa para tu realización de tesis y para tu sustentación. Te agradezco por estar aquí, te invito a que te suscribas al canal para que te lleguen las notificaciones de estos videos que colgamos cada día, 2 o 3 por semana, así que esta información creo que te puede ser útil. La preparamos con mucho cariño, esperando que con esta información podamos aportar un granito de arena para que pronto logres sustentar tu tesis y obtener este grado académico que tanto anhelas y por el cual tanto has trabajado. Nos vemos en un siguiente video. Chao, chao.